En esta oportunidad estamos llegando hasta ustedes y dándole gracias a Dios de verdad por el privilegio de poder estar acá y poder transmitir la palabra de Dios y poder compartir un tiempo de bendición, un tiempo especial con cada uno de ustedes. Vamos a orar, como siempre lo hacemos, encomendando a Dios este tiempo, y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha guardado. Bendito Dios, te agradecemos por este día, te agradecemos porque hasta aquí tú nos has guardado, nos has ayudado, tu protección maravillosa ha estado sobre nosotros, y aunque no lo merecemos, pero es por tu gracia, es por tu misericordia, es porque tú eres un Dios fiel, un Dios que no falla a sus promesas, es que estamos aquí. Gracias, Padre. Bendice a mi hermano José, a mi hermano Jorge, bendice a Pati y a este tu humilde siervo, Señor, que estamos en esta tarde aquí listos y prestos para compartir este tiempo de bendición, este tiempo de estudio en tu palabra. Por favor, guíanos, toma nuestra mente, toma nuestra boca, y que podamos decir las cosas de manera correcta conforme a tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos ven, bendecimos sus vidas y que tu palabra pueda hallar lugar en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bienvenidos cada uno de ustedes. Y en esta tarde una vez más, pues hermanos, bienvenidos, gracias por estar acá. Vamos a iniciar en esta ocasión siempre estudiando la palabra de Dios, porque al final de cuentas es la base primordial de nosotros como cristianos. Así que hemos, bajo la dirección de Dios, traído un tema que habla de la fidelidad de Dios y la fidelidad del creyente. Pues son como comparar la fidelidad de Dios, que es perfecta, y la fidelidad de nosotros, que no es perfecta, pero que con la ayuda de Dios podemos decir de que hoy no somos lo que antes éramos, ¿verdad? Entonces Dios nos ha ido cambiando primero nuestra forma de pensar, y eso ha traído que también en nuestra forma de actuar y de ser hayan cambios en nuestra vida. Así que ese es el tema, la fidelidad de Dios y la fidelidad del creyente. Y yo quisiera que hermano José nos leyera el texto base que está en Deuteronomio 7 del 6 al 11. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios a la honra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Amén. Ese es el pasaje que tenemos como base para el tema de hoy, la fidelidad de Dios y la fidelidad de los creyentes. Cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de que Dios jamás falla a sus promesas. Hermano Jorge, quisiera que usted nos comentara algo acerca de cómo Dios no falla a sus promesas. O sea, Él es fiel a sus promesas. Si Él nos prometió algo, Él lo cumple. Dios les bendiga, oyentes de la Iglesia Filadelfia. Estamos una vez reunidos aquí para darle la honra y la gloria a Dios, que Él se merece todo. El tema es importantísimo porque está tocando algo muy delicado en cuanto a la fidelidad con Dios, en cuanto a cómo tendríamos que haber sido nosotros empezado nuestra formación. Pero ahí al principio de la literatura, lo que leían, dice de que los faraones, el faraón dice que era rey de Egipto,
y por lo tanto ellos, así como eran de grandes, así eran de pudientes y así eran de desobedientes. Pero Dios tan fiel, ¿cómo es que llegó a estar más atrás el pueblo de Israel a Egipto? Y estuvo tanto tiempo ahí sufriendo, pasando las peores penas que pasaba, pero la fidelidad de Dios estaba siempre presente en cada uno de ellos, porque cada vez que ellos estaban siendo asediados por esa jerarquía, era más o menos de reyes, Dios en su infinito amor, la fidelidad de Él no dio marcha atrás, sino que Él prometió que iba a sacar a su pueblo de Egipto, y así lo hizo. En el camino, dice la escritura, pues más adelante o hasta atrás, siempre en los libros de los reyes, de que Dios mandó a alguien que tenía que hacer ese trabajo, y era Moisés. Moisés, cuando él nació, ya había un propósito para la vida de él: trabajar porque el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, saliera de Egipto. Y Dios fue fiel con ellos, porque durante 40 años ellos no estaban perdidos en el desierto, sino que, donde yo entiendo, ese fue el plan de Dios, porque había en el ser humano que hacer una depuración. El pueblo, cuando Dios lo sacó fielmente de Egipto para la tierra prometida, Él ya sabía el plan que iba a pasar, pues, que el camino no era largo, sino era corto, pero más sin embargo, Dios fue tan fiel que Él les dio de comer, les dio sol, les dio una nube que los cubriera cuando ellos no tenían que cubrirse. Y la fidelidad de Dios va hasta dónde puede llegar. Sí, es interesante ver que Dios es fiel en cuanto a que si Él promete algo, Él lo cumple, ¿va? Entonces, por ahí hay mucha gente hoy en día que piensa que nosotros podemos hacer pactos con Dios, pero yo particularmente y personalmente creo que el que hace pactos con el hombre es Dios, ¿verdad? No nosotros con Dios. Nosotros no podemos llamar a Dios: mira, Señor, quiero que hagamos un pacto. No, Dios hace pactos con el hombre, y siempre Dios ha cumplido su parte en los pactos. Por eso decimos que Dios es fiel. Ahora, el primer punto es la fidelidad de Dios al escoger a su pueblo. Hermano José, ahí usted leyó, Dios escogió a un pueblo, empezando con Abraham y su mujer, que era estéril. Eran estériles los dos. Entonces, hablamos de la fidelidad de Dios al escoger a su pueblo. Y también compártanos usted un poquito, amplíenos el concepto de que Dios a nosotros también nos escogió. Gloria a Dios. Se está viendo en todos lados la misericordia de Dios con muchas personas, en la cual hablamos de la enfermedad del COVID, pero muchas personas ya lo han superado, ya lo han pasado por sus vidas, y obviamente Dios está cumpliendo ahí que hay un pueblo escogido, como decía el hermano. Entonces, el pueblo escogido, si usted es escogido de Dios, dice: yo os he escogido. Jehová tu Dios te escogió para hacerle un pueblo especial, ¿verdad? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, no quiere decir que porque no estoy haciendo algo importante en este momento, Dios no me ha escogido a mí, sino que a cada uno le dio un don que nosotros mismos tenemos que averiguar, que nosotros mismos tenemos que investigar. Por ejemplo, hay a quienes les dio el don del canto, a quienes les dio el don de la prédica, el don de oración. Entonces, cada uno tiene algo que Dios ha puesto en nosotros como escogidos de Él. Amén. Y un día Él va a venir y a sus escogidos, dice Él, va a levantar y nos va a llevar. Amén. Entonces, seguimos con este tema tan especial el día de hoy, que es la fidelidad de Dios y la fidelidad del hombre, nosotros mismos. Amén. La voluntad de Dios Él es soberano, ¿verdad? Él no le pide permiso a nadie para actuar, porque la Biblia dice que por encima de Él no hay nadie más. Esa es la soberanía de Dios, es uno de los atributos de Dios, la soberanía. Entonces, Él en su voluntad soberana decidió escoger a Abraham y a su mujer, y dijo: de ustedes voy a formar un gran pueblo.
Hay gente que hoy en día es contraria a Israel, ¿verdad? Dice, pero ¿qué tiene de especial ese pueblo? Pues Dios lo escogió desde la antigüedad. Él sabe por qué lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para contradecirle a Dios? Se aplica en la iglesia, porque hay gente que dice, pero ¿y si yo sé cómo era antes ese, verdad? Yo sé lo que hacía y miren ahora se cree un escogido. Pero si es Dios quien nos ha llamado, Él nos escoge no por nuestros méritos, sino porque en su designio, en su voluntad, dice, bueno, yo voy a llamar a este. Llamó a Abraham y le dijo, vas a ser padre de una gran generación. Y el pueblo de Israel tiene las promesas, y Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, les dijo, ciertamente los voy a bendecir y los voy a multiplicar y los voy a engrandecer. Y entonces Dios a lo largo de los siglos ha cumplido esas promesas, nunca ha fallado. Ese es cuando hablamos de la fidelidad de Dios. Dios nunca falla. Él nos escogió a nosotros porque Él así lo quiso, y nosotros le damos gracias a Dios porque nos escogió, ¿verdad? Porque diríamos, hermano, yo no soy digno de que Dios me haya escogido para predicar, pero Él quiso hacerlo. Entonces, ahora, la fidelidad de Dios está basada en su gran amor. Dios es amor y Él nos ama a nosotros, como dice en Jeremías 31, ¿va? Con amor eterno. Hermano Jorge, el amor de Dios es tan grande, ¿va? Amén. Fíjense que la fidelidad de Dios es tan grande, pero tan grande, que para cada uno de nosotros hay un propósito. Muchas veces allá afuera dice la gente, no, ya déjenme así, yo ya estoy inundado, mi vida está inundada de pecados y de todo. Si se rinde a los pies de Cristo, eso está perdonado. Pero vamos a la fidelidad de Dios. Está el propósito para cada uno de nosotros y a veces ni siquiera lo creemos. Nos deja pasar un proceso de alcoholismo, posiblemente algunos hasta se quedaron tirados. Yo no me quedé tirado, pero sí llegué a punto de hacer eso. ¿Será que ya se perdió el propósito? No se ha perdido. Dios es tan fiel que ahí prudentemente está aguantando de que revolcándose en delitos y pecados en el mundo, y Él ahí está esperando. ¿Por qué decían los hermanos? Cada uno de ellos puso un punto ahí en cuanto a los dones. Es que yo no tengo dones, hermano. Claro que sí. No son solo dones de administración, no son solo dones de servicio, sino que es una cantidad de dones los que Dios ha dejado para el creyente que de verdad quiere trabajar para Dios. Y más sin embargo, posiblemente yo hubiera querido que a los 40 años empezar a trabajar para Dios y serle fiel a Dios como hoy pienso lo estoy haciendo. Pero no era el tiempo. Ese no era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios fue cuando se completó y Él creó que hasta ahí yo me había revolcado en el lodo cenagoso y asqueroso más que todo. Y de ahí me levantó. Entonces Dios es tan fiel, tan prudente, de que no, sabiendo pues lo que somos, dice, no es que como yo ya estoy lleno de pecados, entonces no, perdone. Pero dice la misma escritura que el bolito que se levantó de ahí, no dice así, pero el bolito que se levantó el día de ayer, si Dios quiere que mañana entre a la administración, Él va a empezar Dios a usarlo. Y así es el respaldo, o sea, así es Dios de prudente, porque a más de fiel es prudente. Dice, todavía está revolcándose, voy a esperar todavía que termine de revolcarse para que tal vez no le queden ganas de volverlo a hacer. Y ahí están los dones. Y ahí se levantó en fe. Si era un predicador, ahí empezó a predicar, y aquella gente se queda con la boca abierta, pero no era el bolo que estaba allá afuera, sí, pero Dios de ahí lo levantó. Amén. Y esa es la señal que tenemos que tener, que tenemos un Dios de amor, un Dios fiel. El versículo 7 dice que éramos insignificantes, o sea, no teníamos valor para el mundo, ¿va? O para nosotros mismos. A veces uno se desvaloriza y dice, no, yo ya no valgo nada, pero Dios miraba en nosotros un potencial. Dios miraba en nosotros. Dios miró en Abraham porque él se llamaba Abraham, y cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, quiere decir padre de multitudes. Entonces
Dios lo escogió y le hizo promesas. Dios nos ha hecho promesas a nosotros también, ¿verdad? En tercer lugar, hermanos, vemos que la fidelidad de Dios está basada básicamente en sus promesas, porque Dios nos da promesas. ¿Qué es una promesa? Es un ofrecimiento. Dios dice: yo te voy a dar esto, pero ahí sí hay una condición. Fíjense que es interesante, porque la salvación sí es un regalo, es por gracia, es gratis. Pero las promesas que Dios nos ofrece para bendecirnos y prosperarnos y engrandecernos, esas sí tienen un costo. Por eso Dios a su pueblo le pidió obediencia. El versículo 9, hermano, dice: conoce pues que Jehová tu Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman. O sea, ya no discutamos ese punto, estamos clarísimos. Dios no falla, Dios cumple sus pactos, Dios cumple sus promesas. Si Dios dice que nos va a bendecir, seguramente nos va a bendecir. Pero, hay un pero. ¿Y cuál es ese pero, hermano? Lo que dice el versículo 9: a los que aman y guardan sus mandamientos. Amplíenos ahí el concepto. Hasta 1000 generaciones, dice. La obediencia. La obediencia, papá, tiene muchos aspectos, mis hermanos y hermanas, amigo y amiga que nos ve. Acá dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Cuáles son? Son 10, dice la palabra. Entonces tenemos que obedecer esos mandamientos, aunque a nosotros nos cuesta mucho, hasta con un pensamiento, una mala mirada, una palabra que digamos, logramos hacer el fallo ahí. Entonces pongámoslo de esta manera: yo como hijo muchas veces le pedí a mi padre una pelota de fútbol, y él me dijo: sí, está bien, te la voy a comprar. Pero en el camino él me mandó a lavar los trastes, o él me lo mandó a trapear, y yo no lo hice, ya le desobedecí. Entonces, cuando muchas veces nosotros le hemos pedido algo a Dios y está cerca Dios de darnos eso que le pedimos, muchas veces fallamos, y es ahí donde nosotros mismos cortamos esa bendición. Es ahí donde nosotros mismos le decimos a Dios: no estás listo para lo que querés, ¿verdad? Entonces tenemos la necesidad, o tenemos la obligación, como dice papá aquí, obedecer sus mandamientos hasta 1000 generaciones, dice. O sea, tenemos que tener 1000 generaciones. De aquí en adelante, saber ni cuántos nietos y tataranietos tenemos que tener. Y tienen que obedecer la ley. Tienen que obedecer la ley de Dios, los mandamientos que Él ha dejado. Amén. El punto aquí es que si nosotros obedecemos a Dios, hay una bendición que no solamente nos va a alcanzar a nosotros, sino que a nuestras generaciones también. ¿Sí? Tremendo, porque ahí es donde nosotros, como les digo, ya no discutimos el punto de la fidelidad de Dios, porque sabemos que Él es fiel. Él promete algo y lo cumple. Y en las dos direcciones, porque también dice: a los que son malos, a los que son desobedientes, a los que lo odian a Él, también Él ha prometido que un día los va a juzgar y los va a castigar. Y en eso también es fiel Dios. En eso también es fiel, porque dice que Él no va a dar por inocente al culpable. Pero nosotros que nos hemos refugiado en el sacrificio de Cristo, que hemos venido a la cruz de Cristo y decimos: no, el sacrificio ya es perfecto para limpiarme. Entonces Dios dice: yo te doy la salvación como un regalo, dice Dios. Y somos salvos por gracia. Pero de ahí para adelante hay un camino. Y el camino es que si queremos ser bendecidos, prosperados y que todo vaya bien, hay una condición: tenemos que obedecer. Si no hay obediencia, no hay bendición, hermano. Amén. La obediencia está sujeta, ahí sí que totalmente, en el mundo secular allá afuera. Como quisiéramos andar libres primero de señalamientos, después de tropiezos que el mismo enemigo pone para que nosotros nos tropecemos. Llevar a cabo o llevar a costas la obediencia no es fácil, porque acecha, y lo que más acecha es el pecado. Posiblemente ya en una verdadera madurez de un cristiano que desea ser fiel y cumplir con los estatutos, ahí dice mandamientos, ¿verdad? Los estatutos de Dios no es fácil. No es fácil, porque a cada rato van a haber tropezones, aquellos de los que vamos a tener que abrir los ojos y estar conscientes de que con quién hicimos. El hermano dice el pacto, ¿va?
¿Con quién hicimos el día que entregamos nuestra vida a Jesús? Con Él fue. Porque Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Y entonces Él, en esta petición de entregarle nosotros nuestros pensamientos, nuestros pasos del día a día, porque no es fácil la obediencia va contra la desobediencia, porque la desobediencia está a la orden del día. Hoy allá afuera la gente le viene como calzón de payaso ser obediente o no ser obediente, porque le da igual atrás que la espalda. Se está viviendo una vida ahí sí que apegada a realidades de las cuales estamos y de lo que todo el mundo anda hablando hoy. Pero es que los juicios de Dios ahora sí no aguantan, ¿va? Pero es que la cosa será que ya va a ser el fin del mundo. Todo eso sale a reducir ahorita, pues, que trata del Antiguo Testamento, al cual se ceñían esos tiempos a la ley, y que era casi ojo por ojo y diente por diente, ¿va? Entonces el padre un día pensó que la pita estaba demasiado tirante y que tendría que mandar a su hijo al sacrificio para redimir, ¿qué? Nuestros pecados. Entonces nosotros, como conocedores de la palabra, y que Dios nos ha puesto pues en el camino para abrirle los oídos a algunos de que no quieren escuchar, de que la fidelidad de Dios es tan grande que los esté esperando todavía. Ojalá pues que aquellos corazones duros puedan entender de que si Dios es fiel, Dios puede perdonarlos si llegan a los pies de Él. El versículo 9 creo que es el versículo clave en este tema, porque dice que Jehová es Dios, un Dios fiel que guarda el pacto, la misericordia, dice ahí, a los que le aman. Y la clave es esa. Si nosotros amamos a Dios, entonces vamos a servirle, vamos a obedecerle. Si estamos agradecidos por lo que Él ya hizo, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos y Él nos salvó por gracia, entonces como agradecimiento nosotros vamos a obedecerle, ¿verdad? A Dios. Vamos a obedecerle en todo, porque dice los que le aman, y es fácil obedecer a una persona a quien uno ama. Entonces, hermanos, ahí entra la fidelidad del creyente. Nosotros somos llamados a ser fieles. No debemos caer en un conformismo, decir, es que soy imperfecto y siempre voy a fallar. No, tenemos el poder de Dios. Dice la Biblia que desde que recibimos a Cristo somos templos del Espíritu Santo. Tenemos a nuestro alcance el poder de Dios. Tenemos a nuestro alcance armas como la palabra, como la oración, como el ayuno, para que nosotros nos fortalezcamos. Y nuestra vida debe ser ejemplar, nuestra vida debe ser un buen testimonio. Entonces somos llamados a ser fieles. Dios es fiel, perfectamente fiel. Nosotros no somos fieles hasta la perfección, pero sí nuestra vida debe ir mejorando mucho cada día. Así que yo le digo a algunas personas, es importante que cada uno de nosotros diga, hoy soy mejor que ayer y mañana voy a ser mejor que hoy. O sea, voy a ir en una progresión, ¿no, hermano? Progresar, hermano José. Amén. Como decía el hermano, tenemos que mejorar día a día. Tenemos que ir mejorando tanto en nuestra vida como en nuestro comportamiento directo con otras personas. Porque muchas veces platicamos con alguien más, ¿verdad? Y ese alguien más habla con palabrotas, ¿verdad? Entonces, yo como ser humano, como hombre que soy, yo he fallado en ese sentido mucho. ¿Por qué? Porque yo crecí así, ¿verdad? O sea, yo desde pequeño ya decía las malas palabras. No sé si usted no, pero yo desde niño prácticamente ya tenía mala palabra en mi vocabulario. Entonces, cuando se habla con alguien malcriado y usted trata la manera de no hacerlo, esa persona se da cuenta, ¿verdad? Entonces hay un cambio, y notan un cambio solo en eso, ¿verdad? Imagínese usted si usted toma y lo deja de hacer. En mi caso, ¿verdad? Me decían los amigos, ¿y vos qué? Ya te pega la mujer. Y muchas veces les decía yo, sí, ¿verdad? Y hay un cambio, o sea, tiene que haber un cambio radical
y un cambio a pasos, porque hay cosas que cuestan más que otras. Y hay personas que les cuesta, póngale que a mí no me cuesta dejar de tomar, de dejar de fumar, pero me cuestan otras cosas. Y hay quienes no les cuesta dejar, o sea, les cuesta dejar el vicio, pero se les hace fácil dejar lo demás, ¿verdad? Entonces, hay muchas opciones para que nosotros tratemos la manera de cambiar. Primeramente, entregándole nuestra vida a Dios. Segundo, como le decía yo a alguien por allá, ¿vos cómo hiciste para dejar de tomar? Bueno, primero, ponerle a Dios en sus manos mi vida. Segundo, ponerte en la mentalidad de que ya no. Y tercero, el freno de mano, le decía yo, que en este caso sería mi esposa, ¿verdad? Que a ella no le agrada que yo haga eso. Entonces, ahí tiene que haber un cambio, ¿verdad? Igual en el camino de Dios. Tiene que haber un cambio radical y un cambio a pasos, ¿verdad? Que usted, obviamente, sabemos que somos humanos y que de aquí a un tiempo puede cometer algún error que no se sabe, que por la gracia de Dios estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, pero no es algo que no pueda pasar, ¿verdad? Pero por eso es que decía, nosotros tenemos que dominar a nuestra concupiscencia o a nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos, para tratar la manera de serle fiel a papá y de amarle cada día más. Amén. Creo que la clave, vamos ya en la parte final, la clave es dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo hago yo para ser fiel a Dios? ¿Cómo hago yo para dar buen testimonio? Dios es fiel, pero yo no, dicen muchos, ¿va? Y a mí me cuesta. Déjese guiar por el Espíritu Santo. No va a haber necesidad ni que el pastor le diga a usted, el Espíritu Santo le va a hacer sentir, deja de hacer ese hábito que tenés, déjalo, cambia esto. Dios es lindo y va a proveer. Mire, Dios va a abrir nuevos caminos. Cuando usted está dispuesto a serle fiel a Dios, Dios le va a abrir nuevas sendas, nuevos caminos. Vamos a terminar leyendo el 12 y 13. Dice, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, o sea, en otras palabras, por haber sido obedientes, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. O sea, cuando usted es fiel a Dios y se dispone a obedecer a Dios, entonces Dios va a cumplir su pacto con usted. Y mire el 13, y le dejamos, estimado hermano, este versículo a cada uno de ustedes, y lo recibimos nosotros también en esta tarde. Y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Mire, Dios le dijo a Israel, todo lo demás va a prosperar, todo. Pero recuérdense que Dios le decía también a Israel, hermano, le decía, nunca se presenten ante mí, decía, en el templo, con las manos vacías, lo que muchos predican, y es cierto, porque de esa manera ellos iban por gratitud y le llevaban sus ovejas de ofrenda a Dios, sus sacrificios, porque era tipo del sacrificio de Cristo. Llevaban ofrendas mecidas, llevaban los diezmos y ofrendas para los levitas y para las viudas y los huérfanos. O sea, yo los voy a multiplicar, pero ustedes también tienen que traer. Esa era obediencia también. Obedecer en cuanto a los 10 mandamientos que mencionaba el hermano. Obedecer en cuanto, hoy en día, hermano, nosotros lo vemos. Cuando nosotros sembramos en la obra de Dios, Dios empieza a bendecir, a bendecir, a bendecir. Y este versículo 13 no es solo para el pueblo de Israel, es para nosotros. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a multiplicar, Dios nos va a proveer, salud, nos va a proveer trabajo, nos va a proveer, vamos a tener abundancia. Pero ¿cuál es la clave? Ser fieles a Dios, obediencia a Dios. Dios es fiel a nosotros, pero Él espera que nosotros también fieles, hermano. Así que Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde, hermano Jorge, hermano José, por haber estado aquí conmigo compartiendo este tema. Yo le pido a Dios que nos ayude a ser cada día los hombres fieles a Dios, a la palabra, obedientes a la palabra, y vamos a hacer luz. Así que vamos a terminar orando. ¿Les parece? Ahí donde usted está, estimado amigo, hermano, si quiere orar con nosotros, Dios se va a manifestar. Puede ser que haya una necesidad, puede ser que haya un problema, puede ser que haya enfermedad, puede ser que haya opresión, yo no sé qué pueda haber, pero en este momento Dios puede llegar a tocar su vida, ahí donde usted está. Mire, ciertamente Dios quiere bendecirlo, porque Dios es fiel. Dios quiere prosperarlo, Dios quiere levantarlo de donde usted está, Dios quiere hacer cosas grandes con usted. Solo levántese usted también y ame a Dios y esfuércese por ser fiel a Dios, y va a ver usted cómo Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí
y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Hay grandes bendiciones. Vamos a orar por Guatemala también en estos próximos días. No sabemos qué viene, ¿verdad? Pero si creemos en Dios, declaramos que Guatemala será bendecida. Las iglesias se van a abrir nuevamente. La presencia de Dios va a empezar a correr. La palabra de Dios va a empezar a ser predicada. Y Dios va a hacer cosas grandes en Guatemala. ¿Les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y te agradecemos porque tu palabra dice que tú eres fiel. Y lo hemos visto, Señor. Nunca nos has dejado. Gracias. Nunca nos has desamparado. Gracias. Todo lo que nos has prometido, tú lo has cumplido. Tu protección, tu provisión, tu ayuda. Señor, muchas gracias, Padre. En esta tarde te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Pero ahora te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros a ser también fieles delante de ti. Gracias. Aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras luchas. Señor, si te fallamos, pedimos perdón y nos levantamos y seguimos hacia adelante, porque nuestra meta está allá, Señor, adelante contigo, y queremos serte fieles. Levantamos nuestras manos en esta tarde y te decimos: Jesús, Espíritu Santo, queremos fuerzas de lo alto en nuestra vida para serte fieles. Que lo malo que antes hicimos es pasado, pero que ahora es una nueva etapa en nuestra vida, es un nuevo recorrido en nuestra vida. Deseamos ser fieles cada día para que tú, Señor, puedas traer todas estas bendiciones. Bendice a mis hermanos. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Toda dolencia es quitada en el nombre de Jesús. Todo problema es resuelto en el nombre de Jesús. Y bendice a mis hermanos. Reciban una palabra de libertad, una palabra de sanidad, una palabra de bendición en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén.